Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con esto, a ver si podemos ya terminar con este tema y pasar a un tema nuevo. Yo cuando termine de darles este tema, les voy a dar un trabajo práctico para que hagan, que me van a tener que entregar. Este trabajo práctico que me van a tener que entregar eh, va a ser en grupo. Los grupos los voy a armar yo la semana que viene, digamos, esta semana, ahora al finalizar la clase, ¿sí? Perdón que me tilde. Al finalizar la clase voy a armar los grupos, les voy a mandar el trabajo práctico para que hagan, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer con el trabajo práctico es corregirlo en clase y cada grupo me va a tener que dar una determinada cantidad de respuestas, pero yo no le voy a avisar cuándo, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, agarro y digo, bueno, grupo 1, explíqueme la pregunta 1, 2 y 3. Grupo 2, explíqueme la pregunta 3, 4, 5. ¿Me siguen más o menos? ¿Le digo? Sí, profe. ¿Sí? Los grupos los voy a armar hoy. ¿Sí? Los voy a armar ahora y el trabajo práctico se los voy a mandar seguramente el lunes, que tiene que estar listo para el sábado. ¿Sí? Tienen que estar listo para el sábado. O sea, le voy a dar varios días. O prefieren que se los mande hoy mismo, así lo tienen listo o sea, así tienen el fin de semana si quieren también para trabajar, pero lo mismo va a tener que estar listo para el sábado, porque el sábado vamos a utilizar un porcentaje de la hora para corregir eso. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Mati. El trabajo no es muy difícil, pero es un poco largo, ¿sí? Cosa que van a tener tiempo todos y todas eh, si quieren se pueden repartir, yo no tengo problema, lo que sí tiene que pasar es que cuando yo agarre, diga grupo 1, hagan la pregunta de 1, 2, 3, 4, me tienen que responder la pregunta 1, 2, 3, 4, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer para la clase que viene, ¿eh? Es un trabajo de uniones químicas principalmente, ¿sí? De todo lo que estuvimos viendo de uniones químicas, desde lo que es una unión covalente, una unión iónica, regla del octeto y compañía, hasta lo que vamos a terminar de ver hoy, ¿sí? Muy bien. Todos estos temas los estábamos viendo, por si alguno está medio perdido o perdida, estábamos viendo fuerzas intermoleculares, ¿sí? ¿Qué diferencia había entre una fuerza intermolecular y una fuerza intramolecular o interatómica? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se anima? Uno era entre átomos y el otro era entre moléculas. Uno era entre átomos y el otro era entre moléculas. Muy bien. ¿Y qué pasaba cuando las uniones, escuchen lo que voy a decir, intermoleculares eran muy fuertes? ¿Sí? ¿Yo iba a tener un punto de ebullición muy alto o muy bajo? Muy alto. Muy alto, ¿sí? Si yo tenía por ejemplo, comparaba una molécula similar a otra molécula, las dos parecidas, pero una forma puente de hidrógeno y la otra no forma puente de hidrógeno. ¿Quién iba a tener mayor punto de ebullición? ¿La que forma puente de hidrógeno o la que no forma puente de hidrógeno? La que forma el puente de hidrógeno. Muy bien. A ver, y otro. ¿Quién me dice? ¿Qué necesita una molécula para formar uniones puente de hidrógeno? Puede ser otra, ¿no? Otro u otro. Que sean muy electronegativos. Para que forme puente de hidrógeno, algo más específico era. ¿Qué era? Eran tres elementos, estoy buscando la carpeta. Creo que era entre eso era oxígeno, ¿Sí? Flúor y eh, nitrógeno. Bien. ¿Y qué tenían nitrógeno. que tener el oxígeno, el nitrógeno y el flúor aparte? ¿Alcanzaba con que estén en la molécula o tenía que pasar otra cosa? Y tenían que estar unidos al hidrógeno. Tenían que estar unidos al hidrógeno de forma covalente. Muy bien, ¿sí? Y el hidrógeno, ¿sí? Ese hidrógeno está unido de forma covalente a oxígeno, nitrógeno o flúor, y va a formar, ¿sí? Uniones puente de hidrógeno, y va a formar uniones puente de hidrógeno con otra molécula que tenga oxígeno, nitrógeno o flúor. ¿Sí? Muy bien. ¿Queda claro eso? Más o menos. Ya lo hemos visto. Y habíamos quedado en lo que se conocen como fuerzas de
dispersión. ¿Sí? O fuerzas de London. Fuerzas de dispersión o fuerzas de London. ¿Sí? ¿Dónde y cuándo sucedían esas fuerzas de dispersión o fuerzas de London? En todo tipo de sustancias o moléculas. En todo tipo de sustancias, muy bien, ¿sí? Sucedían en todo tipo de sustancias. ¿Y qué le pasaban a esos todo tipo de sustancias? ¿Qué tenía que pasar para que suceda esa fuerza eh, fuente de hidrógeno o, o esas fuerzas de London? Está bien Cuando lo que no me hay dice. dipolo y dipolo ni uniones puentes de hidrógeno. Muy bien. No teníamos que tener ni fuerzas puente de hidrógeno, ni fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Nosotros necesitábamos entonces, ¿sí? Pero la pucho otra vez, no. Necesitábamos que estén medio que solas, ¿sí? Están en todas las sustancias, eso está perfecto, ¿sí? Están, así sean monoatómicas, o sea, por ejemplo, el gas noble también lo íbamos a encontrar, pero iban a ser importantes y representativas, ¿sí? Cuando no aparecían las demás, ¿sí? No aparecían. En general, nosotros vamos a decir, ¿sí? Que iban a suceder entre moléculas como. Ahí está escrito. Entre moléculas No polares. no polares, ¿sí? Muy bien, entre moléculas no polares. ¿Eh? ¿Y cuándo era mayor una fuerza de London? ¿Qué es lo que hacía que las fuerzas de London sean cada vez más grandes? O más importantes. Depende de la intensidad de la cantidad de electrones. Depende de la cantidad de electrones. ¿Y cuándo iba a tener más electrones? ¿Cuándo iba a tener más electrones? Acuérdense, a ver, ¿qué tenía que pasar para tener más electrones? Eso está bien lo que decía. ¿Y la molécula cómo tiene que ser? ¿Cada vez más? Grande. Grande. Bien, mientras más grande es la molécula, ¿sí? Mientras más grande es la molécula, mayor es la cantidad de electrones, por lo tanto, mayor van a ser las interacciones de London, ¿sí? Muy bien, eso es lo que teníamos que tener en cuenta. Yo les di un ejemplo de 3 sustancias. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 sustancias que yo les había dado como ejemplo? En realidad eran 4. ¿Se acuerdan? Están todos en el mismo grupo. Flúor, cloro, Cloro, bromo y yodo. bromo y yodo. Perfecto, ¿sí? Entre esas son todas moléculas no polares, ¿sí? Son todas moléculas covalentes no polares. Y entre todas esas moléculas covalentes no polares, yo sabía que existían interacciones de London, ¿sí? El flúor es un gas, es una molécula chiquita, ¿sí? El cloro es un gas, es una molécula también chiquita. Y después el bromo y el yodo, yo les dije que a temperatura ambiente el bromo tenía características líquidas, ¿sí? Ojo, a temperatura ambiente baja, ¿no? Después de los 30 y pico ya se convierte en gas, pero era un líquido, le dije que era un líquido rojo, que era muy lindo, que era mi elemento preferido y demás. Y después el yodo, que es un sólido, ¿sí? Parece unos cristalcitos medio violetas con un brillo medio plateado, es muy lindo el yodo también. Eh, Se los recomiendo algún día si lo pueden ver, si quieren googleenlo para ver las características de la, del cristal, la verdad que es muy, muy bonito. Se los recomiendo. Perfecto. Entonces, si yo tengo 3 moléculas diferentes, vamos a ver acá un ejemplo. Vamos a ver si se entiende más o menos lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Tengo acá. Eh, 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 eh. Tengo esta molécula. ¿Sí? Tengo esta molécula. Y tengo esta molécula.
Tengo 3 moléculas distintas. ¿Sí? Muy bien. Escuchen lo que les voy a contar. ¿Qué tipo de unión mantiene unida al hidrógeno con el flúor? Acá. Fuente de hidrógeno. ¿Puente de hidrógeno entre el hidrógeno y el flúor? ¿Sí o no? Entre el hidrógeno y el flúor. ¿Qué Sí, tipo de... ¿Seguro? Sí, es una, sí. Entre el hidrógeno y el flúor, ¿No era ¿seguro? covalente? Ah, muy bien, ahí está, ahora sí. Entre el hidrógeno y el flúor, ¿sí? Ojo con lo que les acabo de preguntar, entre el hidrógeno y el flúor se mantienen unidas mediante interacciones covalentes. Covalentes, muy bien. Entre el hidrógeno y el cloro, hidrógeno y cloro, ¿qué uniones mantienen unidas? covalente también. Covalente también, muy bien, sí, muy bien, covalente también. Y entre el hidrógeno y el hidrógeno, abajo de todo, Covalente. covalente también, muy bien, ¿sí? Entonces, entre los átomos, unión covalente. Perfecto, entre los átomos, unión covalente. Ahora va, la pregunta es la siguiente. Si yo quiero unir a esta molécula que está acá, con esta molécula que está acá, ¿mediante qué interacciones se van a unir? Fuente de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque está el hidrógeno y el flúor, que es muy electronegativo. Está el flúor unido al hidrógeno de manera covalente. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Entonces el hidrógeno se va a querer unir al flúor. Perfecto. ¿Cómo se van a unir entre esta y esta? ¿Qué tipo de interacciones van a mantener unidos a esta molécula con esta molécula? ¿Eh? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. ¿Por qué no se forma puente hidrógeno? Porque es el Cloro. cloro el que está unido al hidrógeno. Perfecto, porque no hay ni oxígeno, ni flúor, ¿sí? Ni oxígeno, ni flúor, ni, Hidrógeno. ni nitrógeno. Gracias. Ni oxígeno, ni nitrógeno, ni flúor. ¿Sí? Muy bien. Y entre las que están acá abajo, entre esta y esta, ¿qué tipo de interacciones va a haber? Fuerzas de London. Fuerzas de London, ¿por qué? Porque no están ninguna de las otras dos uniones. Y rápidamente, aparte, ¿qué me estoy dando cuenta? ¿Esto que está acá es una molécula covalente polar o no polar? No polar. Una molécula covalente no polar. ¿Se dan cuenta lo que les demostré? Ahora, les pregunto algo. Supónganse que yo hago una mezcla entre este y este. ¿Qué tipo de interacciones va a haber? Fuente de hidrógeno. No. ¿Por qué no? ¿Cómo Porque el sería? cloro está unido al hidrógeno. Acuérdense de lo siguiente. Para que exista una unión puente hidrógeno, ¿sí? Yo necesito que el flúor esté unido al hidrógeno de forma covalente. Eso sucede acá. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Pero la otra molécula, sí o sí, tiene que tener oxígeno, nitrógeno o flúor. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? Eso es indispensable. Entonces, este a este no se va a unir por puente de hidrógeno. Se va a unir, sí se va a unir. ¿Por qué? Porque esto es una molécula covalente polar, ¿sí? Más allá de que forme puente de hidrógeno o no,
Y esto también es una molécula covalente polar. Por lo tanto, entre este y este, las interacciones que van a suceder, ¿cómo van a ser? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Muy, muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Poder reconocer, ¿sí?, qué sustancias forman puente hidrógeno, dipolo-dipolo, interacciones de London, es algo que ustedes deben hacer, van a tener que hacer. Y es una de las cosas que van a tener que hacer en el trabajo práctico que les voy a dar para la clase que viene. ¿Sí? Muy bien. ¿Se ve esto? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, Bien. Continuamos entonces con otro tipo de interacciones, ¿sí?, que son derivadas de las que estuvimos viendo. ¿Sí? Son derivadas de las que estuvimos viendo, pero son muy importantes. ¿Sí? Sin ir más lejos, la que vamos a ver dentro de un ratito, que es la dipolo-dipolo inducido, perdón, la ion dipolo es una fuerza que ustedes van a ver bastante en biología. ¿Sí? Pero vamos a empezar de a poquito. Fuerzas dipolo-dipolo inducido. ¿Sí? Un dipolo inducido, ¿sí?, es un dipolo que se forma, ¿sí?, porque otra molécula lo fuerza. ¿Se entiende? O sea, yo tengo una molécula covalente no polar, como la que se ve en el punto A. ¿Ustedes me escuchan bien? sí, sí. Sí, Sí. Mati. Perdón, estoy medio paranoico, pero eh, tengo todos como movimientos robóticos en mi computadora. No sé por qué, entonces me da la sensación de que no me escuchan. Tengo una molécula covalente no polar, esta que está acá. ¿Sí? Vamos a usar un color que se vea mejor. Tengo una molécula covalente no polar, esta que está acá. ¿Sí? La A. Y tengo una molécula covalente polar, opa, tengo una molécula covalente polar, esta que está acá, la B. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Muy bien. Ahí está. Agarré el pad, porque no vale. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una molécula covalente polar, o sea, la molécula es covalente polar, ¿sí?, tiene bien marcado el dipolo, tiene un dipolo bien marcado, y se acerca a una molécula covalente no polar, ¿sí?, y se acerca a una molécula covalente no polar, los electrones de la molécula covalente no polar, ¿qué van a querer hacer respecto de la densidad negativa? ¿Se van a querer acercar o se van a querer alejar? Dejar. Se van a querer alejar. alejar. Entonces, todos los electrones que están acá, que son todas cargas negativas, van a querer irse para el otro lado cuando se le acerca una molécula que tiene densidad negativa. ¿Sí? Eso va a generar, ¿sí?, eso va a generar que durante un tiempo determinado, cortito, ¿sí?, todos los electrones de la molécula covalente no polar se vayan al lado opuesto, generando un dipolo, dos dipolos. ¿Se entiende? O sea, este dipolo que está acá es permanente, porque es la molécula B, ¿sí? Pero este que está acá es un dipolo transitorio, conocido como dipolo inducido. ¿Por qué es inducido? ¿Qué quiere decir que fue inducido? No es natural, por así decirlo. Pero ¿por qué no es natural? Inducido quiere decir que otro Porque forzó otra a ese, molécula la forma. que otra molécula lo forma. Exactamente. ¿Sí? Entonces, un dipolo, dipolo inducido, ¿sí?, se genera cuando una molécula que es covalente polar induce a otra a formar un dipolo. ¿Qué pasa? Estos dipolos van a durar poco tiempo, pero el poco tiempo que dura alcanza para que se puedan unir a otra molécula, ¿sí?, que también esté formando un dipolo o un dipolo inducido. ¿Se entiende más o menos, chicos, chicas, lo que digo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Copien lo que está en el pizarrón. ¿Por qué? Sí, sí, Bueno, Mati. les cuento.
Ustedes todavía algunos tienen novio o novia. Lamentablemente, una pérdida de tiempo total. Pero bueno, todavía tienen. ¿Sí? Entonces, les cuento lo que va a pasar. Ustedes lo más probable es que tienen su novio o su novia, ¿sí? ¿Alguien quiere ser el protagonista de esta historia o uso a uno al azar? Yo no tengo problema. La historia obviamente tiene que ver con lo que estamos por estudiar, ¿no? No se crean que estoy por contar una historia de vida sin que tenga que ver con lo que estamos estudiando. Pero básicamente lo que sucede es lo siguiente. Ustedes tienen novio o novia y como corresponde se terminan peleando, ¿sí? Como va a suceder. Él o ella los va a dejar, seguramente, porque ustedes tienen que estudiar, no tienen que hacer otra cosa, solo tienen que estudiar, así que esta persona seguramente los va a dejar abandonados, ¿sí? Y va a romper su corazón. Está bueno que le rompan el corazón a esta edad igual, así aprenden de chiquitos que esas cosas pueden pasar, ¿sí? Muy bien. Ustedes llegan a su recepción, ¿sí? O a un boliche, ¿qué les gusta más? ¿Su recepción o un boliche? ¿Qué les gustaría más? ¿Que los dejen antes de ir a un boliche o antes de la recepción? De un boliche. Bueno, entonces van a ir a un boliche, ¿sí? Peor lugar del mundo, ya hablamos de eso, ¿no? De que el peor lugar del mundo es el boliche. Sí, profe. Sí. Soy reiterativo con el tema ese. Quiero que les quede bastante claro. Entonces, llegan al boliche, peor lugar del mundo, ¿sí? Y están ahí en el boliche, bailando un poco, qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuando se quieren dar cuenta, ustedes fueron con sus amigos o con sus amigas, o sea, con su grupo en particular, ven de entrar por la puerta, así. ¿A quién? A su ex. A su ex, exactamente. Ven de entrar por la puerta a su ex, ¿sí? Lo van a entrar por la puerta a su ex, ustedes estaban contentos, contentas, porque estaban bailando. Entonces, ¿qué hace uno cuando ve a su ex? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza, lamentablemente? Hijo de puta. No, ¿cómo que hijo de puta? No, que ahora tengo que. Pip, le tengo que poner un. Le tengo que poner un pitido a la cosa. No, ustedes lo ven venir a su ex y lo primero que o a su ex o a su exa, lo primero que le vienen son buenos recuerdos, lamentablemente. Nunca le viene. A ver, si es su ex, por algo es. ¿Sí? A ver, que eso quede claro. ¿Eh? Si es tu ex, por algo es. Si no, estarías con él o con ella. Eso le tiene que quedar clarísimo. ¿Sí? Entonces, lo primero que le viene son buenos recuerdos. Grave error. ¿Sí? Grave error. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo hacer ustedes cuando viene su ex? Acercárseles. Pero ¿quiénes están ahí para ayudarnos siempre? Los amigos. Nuestros amigos de verdad, esos que siempre están ahí, nuestros amigos, nuestras amigas, que están ahí para apoyarnos en nuestros conflictos, ¿sí? ¿Qué hacen nuestros amigos y nuestras amigas? Se retienen. Te retienen, ¿sí? Muy bien. Cosa más positiva que el sodio no hay. Cosa más negativa que el cloruro no hay. Son muy positivos y muy negativos, ¿sí? Cloruro de sodio, ¿eh? Es una sal, que ustedes la conocen como cloruro de sodio, es una sal sólida, es un sólido, es la sal de mesa, la que le ponen a la comida, ¿sí? Para tener hipertensión, para enfermarse, para tener problemas cardiovasculares, para ponerse todos colorados y que les dé un patatúfite y quedar medio coso, el cloruro de sodio, esa sal que ustedes le ponen a la comida, es un cristal, ¿sí? Que está formando el sodio con el cloro una unión iónica, o sea, la carga positiva se agarra fuertemente a la carga negativa. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tiro el cloruro de sodio en agua, ¿qué le pasa al cloruro de sodio en agua? Se disuelve. Se disuelve, ¿sí? Se disuelve. ¿Por qué se disuelve? Porque los sodios y los cloros se separan, ¿sí? Se separan. El proceso de solvatación es el proceso mediante el cual el agua, ¿sí? El agua se asocia a cargas positivas o negativas, ¿sí? Evitando que entre ellas se vuelvan a juntar. ¿Entiende? ¿Quiénes son las moléculas del agua en el boliche? Los amigos. Los Vamos. amigos, ¿sí? La molécula de agua siempre es amiga, ¿sí? En algunos momentos nos va a molestar, qué sé yo, pero seamos buenos con el agua es fuente de vida,
el agua nos mantiene, somos lo que somos gracias al agua, hay que quererla siempre. Entonces, ¿el agua qué es lo que hace? Como el agua forma un fuerte dipolo, ¿sí? El agua forma un fuerte dipolo, ¿sí? Tenemos una carga bien marcada positiva y una carga bien marcada negativa, eso lo analizamos cuando estudiamos puente de hidrógeno, no bien marcada. Una densidad bien marcada positiva y una densidad bien marcada negativa. Fíjense, por cada hidrógeno ustedes van a tener una densidad positiva y por cada par de electrones libres, que esto lo vamos a ver más adelante, qué es lo que quiere decir, ahora no es importante, vamos a tener una carga bien marcada negativa. ¿Sí? Entonces, cada densidad negativa del agua se va a querer asociar a la carga positiva del sodio. ¿Sí? Y cada cada densidad positiva del agua se va a querer asociar a la carga negativa del cloro, del cloruro. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo van a rodear justamente mediante el proceso de solvatación. La solvatación no solamente es con el sodio o con el cloro, puede ser con otras sustancias, pero sí es el proceso en el que el agua rodea a los iones, a los cationes y a los aniones. ¿Para qué? Para evitar que los iones que hagan, o mejor dicho, gracias a eso que sucede, los iones no se pueden unir. ¿Por qué? Porque cuando quiere acercarse al cloro o al sodio, el sodio está lleno de agua. Y cuando el sodio quiere acercarse al cloro, está lleno de agua. ¿Sí? Es como que se le apaga la carga positiva con la carga positiva del sodio, se apaga con todas las densidades negativas que tiene el agua, y la carga negativa del cloro se apaga con todas las densidades positivas que tiene el agua. ¿Me siguen más o menos lo que digo? Sería Esto como es- que contrarresta la negatividad. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Es como que la quiere anular. Entonces, ¿qué pasa? El cloruro anda dando vueltas solito por el agua, el sodio anda dando vueltas solito por agua y no se terminan nunca se van a volver a unir. ¿Sí? A menos que yo saque el agua. Es la única forma de que se vuelvan a unir. Este proceso, este tipo de interacciones se llaman interacciones ion-dipolo, ¿sí? Y el proceso se llama proceso de solvatación, ¿sí? Y es la forma en que los compuestos iónicos se disuelven en agua. ¿Sí? Se disuelven en agua. ¿Queda claro más o menos? Sí, entonces sería siempre que el hidrógeno, o sea, el agua intervenga, porque ahí está el El, hidrógeno, el pero hidrógeno, a ver, estos no son puentes de hidrógeno, ¿eh? El hidrógeno, ¿sí? Tiene densidad positiva, se asocia al cloruro. Y el oxígeno, que tiene densidad negativa, se asocia al sodio. ¿Sí? Lo que a vos te tiene que quedar bien claro es que los dipolos del agua rodean a los iones. ¿Sí? Los dipolos del agua rodean a los iones. Por eso es una interacción ion-dipolo. ¿Sí? La parte negativa del dipolo rodeará a los cationes, que tienen carga positiva, y la parte positiva del dipolo rodeará a los aniones, ¿sí? Que tienen carga negativa. ¿Entienden? Copien esto. Esta interacción es muy importante, chicos. Es una de las más importantes porque explica la forma de disolución de alguna sustancia. ¿Sí? ¿Y por qué les cuento esto? Mientras terminan de copiar. Nosotros habíamos visto, la clase anterior, que si una sustancia puede formar puente de hidrógeno con el agua, la puede disolver. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Una sustancia es soluble en una que puede formar puente de hidrógeno con el agua. ¿Sí? Perdón, en agua sí puede formar puente de hidrógeno con eso. ¿Sí? Siempre que haya interacciones entre las moléculas, no importa qué tipo de interacciones, pero que las interacciones sean fuertes, por ejemplo, interacciones ion-dipolo, yo voy a poder disolver a una sustancia en otra. ¿Sí? Los compuestos iónicos se disuelven en agua porque forman interacciones ion-dipolo. ¿Sí? Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando una sustancia forma interacciones con otra, fuertes, puede disolverse en esa sustancia. ¿Sí? Lo que nosotros decimos en química es que lo similar disuelve a lo similar. ¿Sí? Más adelante, ¿sí? Más adelante, cuando veamos disoluciones, lo vamos a volver a hablar. ¿Sí? Pero ustedes tienen que tener claro desde ahora que una sustancia iónica puede disolver a una sustancia iónica. Que una sustancia covalente no polar puede disolver a una sustancia covalente no polar. ¿Sí? También tienen que saber que una sustancia que forma puente de hidrógeno con la otra puede disolver a esa sustancia. ¿Queda claro lo que dije? Anótenlo eso, ¿eh?
Repetí, Mati. ¿Puede repetir, profe, por favor? Ah, claro. Sí, si no les digo anótenlo 3 veces, no lo anotan. Escuchá, una sustancia, el dicho en química es que lo similar disuelve lo similar. ¿Sí? Una sustancia que puede formar puente hidrógeno con la otra, la puede disolver. ¿Sí? Una sustancia que es covalente polar puede disolver a una sustancia covalente polar. Obviamente que estamos hablando de que uno sea, por ejemplo, líquido y el otro sea sólido, ¿sí? O que dos sean, o dos gases, ¿eh? O dos líquidos. Dos sólidos no se van a disolver uno con el otro. No sé si se entiende lo que digo. Sí pueden formar soluciones, pero no se van a disolver. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si una sustancia puede formar puente hidrógeno con la otra sustancia, esa sustancia puede disolver a la que forma puente hidrógeno. Si una sustancia es covalente polar, puede disolver a otra sustancia covalente polar. ¿Sí? Si una sustancia es covalente no polar, puede disolver a una sustancia covalente no polar. ¿Sí? ¿El agua y el aceite se disuelven uno con el otro? No, No. No, vieron que ustedes lo ponen en un vaso y no se mezclan el agua y el aceite. ¿Sí? Bueno, el aceite es covalente no polar, ¿sí? Covalente no polar, ¿eh? Y el agua es covalente polar, por lo tanto no se mezclan. ¿Se entiende eso que dije? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿sí? Entonces. Algunas conclusiones que ustedes van a ir copiando a medida que se las voy explicando. Esto váyanlo copiando porque si no terminamos. Acá. La intensidad de las fuerzas depende de la polaridad de la molécula, ¿sí? Mientras mayor es la carga, mayor es la molécula, y la polarizabilidad de su nube electrónica, mayor cantidad de electrones, mayor fuerza. O sea, depende de cuán polar es, que eso habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Respecto al momento dipolar, y depende de cuán grande es la nube electrónica. ¿Sí? Mientras más electrones tiene, más fuertes van a ser las interacciones dipolo-dipolo. Siempre que hablamos de las fuerzas de London, esto lo hablamos al principio de la clase, sabemos que están en todas las sustancias, ¿sí? Los puentes de hidrógeno y las fuerzas dipolo-dipolo se suman a las fuerzas de London, ¿sí? Y ninguna de las fuerzas intermoleculares, o sea, ni la ni la dipolo-dipolo, ni la puente de hidrógeno, ni las fuerzas de London, ni los dipolos inducidos, ni los procesos de solvatación, son más fuertes que los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Eso lo tienen que tener clarísimo. ¿Sí? Clarísimo. O sea, yo le entrego un poquito de calor al agua, por ejemplo, voy a lograr separar las moléculas de agua, pero no voy a poder separar al hidrógeno del oxígeno con un poquito de calor que tengo en los rayos. ¿Queda claro la diferencia? ¿Sí? Sí, Mati. Bien. Bueno, terminen de copiar esto y les vamos a ver esto aplicado, ¿sí? A un par de sustancias muy importantes. ¿Estamos ahí? ¿Me escuchan, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este cuestionario que ustedes ven acá, ¿sí? Este cuestionario que ustedes ven acá, que le voy a sacar ya mismo una captura de pantalla, no es el trabajo práctico que les voy a pedir para la semana que viene. Este es otro trabajo, ¿sí? Este es otro trabajo. Un segundito. Dice, preguntas del 1 al 10, ¿sí? ¿A qué se denomina la unión química? ¿Qué es la energía de enlace? Fíjense, cada una de estas preguntas que ustedes ven acá es una guía de estudio de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Es una guía de estudio de lo que estuvimos viendo. Esta guía de estudio de lo que estuvimos viendo los ayuda a ustedes a poder hacer un análisis de lo que estuvimos viendo hasta hace un ratito,
¿Sí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Son las 9 menos 10, las 10 menos 10. ¿Sí? Yo les voy a dar 15 minutos. No quiero que contesten todas las preguntas. No quiero que las contesten. Escuchen lo que les voy a decir. Les voy a dar 15 minutos, ¿sí? Y quiero que busquen en sus carpetas, ¿sí? Estas 10 preguntas. ¿Entienden? Agarren la carpeta y busquen las 10 preguntas. ¿Estamos? Las buscan en la carpeta. ¿Sí? La marcan con un papelito, qué sé yo, qué sé cuánto. Y las vamos a contestar entre todos, ¿sí? Una por una. Y después les voy a mostrar cómo se hace para aplicar esto y poder resolver el trabajo práctico de la semana que viene. Haciendo esto que les pido ahora, más lo del trabajo de la semana que viene, ¿sí? Más lo que vamos a terminar hoy en la clase, que hoy la clase va a durar casi hasta las 11, que a veces nos vamos un ratito antes, hoy no, ¿sí? Vamos a hacer lo posible porque este tema quede cerrado, ¿sí? De la mejor manera posible. ¿Estamos? Son y 52, ¿sí? 10 y 3 minutos hablamos de estas preguntas. Búsquenlas ya. Yo no me voy nada, yo me quedo acá. Estoy acá para darles una mano. Lo único que voy a hacer es calentar. A ver. ¿Qué es una unión química? ¿Quién me lo dice? Conjunto de interacciones entre átomos o moléculas. Bien. ¿Qué hacen? Que dan lugar Dan lugar a... Perdón, ¿Me escucho? ¿Qué dan lugar a qué? estaba por decir. a estructuras más estables. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es la energía de enlace? Otro. Es la energía necesaria energía para romper un enlace químico. Muy bien. Romper un molde de enlace químico. Muy bien. ¿Qué explica la regla del octeto? Otro. Que los elementos ganan, pierden o comparten electrones para lograr una estructura atómica estable y similar a la de un gas raro o noble. Muy bien. Con una configuración electrónica similar a la de un gas raro o no. Muy bien. ¿Cuáles son las excepciones? Eso yo no se los di, pero por ahí lo escucharon en algún momento. El hidrógeno es una excepción porque es estable con un solo electrón. Con dos, en realidad. ¿Sí? Y aparte hay más excepciones. Están los que se conocen, anoten esto, porque lo van a buscar. ¿Sí? Excepciones por defecto de electrones, ¿sí? Y excepciones por exceso de electrones. ¿Sí? Por defecto de electrones y por exceso de electrones. O sea que se vuelven estables sin alcanzar el octeto, ¿sí? O pasándose del octeto. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Hay elementos que se vuelven estables sin alcanzar el octeto. Les cuento, por ejemplo, el boro, ¿sí? Tiene 3 electrones en el último nivel de energía. Y se vuelve estable cuando alcanza 6 electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Después busquen algún ejemplo, lo pueden buscar en internet, no hay ningún problema. El Por azufre defecto, ¿y por qué dijo, profe? por exceso. El azufre, por ejemplo, o el fósforo, ¿sí? Lo del boro, ¿quieren que repita? ¿Cómo, profe, después de lo del boro? A ver, el boro, ¿sí? Tiene 3 electrones en el último nivel de energía, ¿sí? Tiene 3 electrones en el último nivel de energía, entonces forma 3 enlaces covalentes simples con el flúor, por ejemplo, te queda trifluoruro de boro, ¿sí? Y eso es estable, y no alcanza el octeto. En total le quedan 6 electrones en el último nivel de energía. Entonces, ese es una excepción por defecto, porque alcanza 6, no alcanza 8, pero igual es estable, ¿sí? En cambio, por exceso, ¿sí? El azufre o el fósforo, por ejemplo, pueden tener más electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Pueden tener más electrones en el último nivel de energía. El fósforo, por ejemplo, puede tener hasta 10. ¿Sí? Hasta 10. El azufre, si ustedes hacen, por ejemplo,
el hexafluoruro de azufre, ¿sí? Se van a dar cuenta que le quedan 12 electrones en el último nivel de energía. Pero como les dije recién, yo quiero que lo busquen eso, no solamente que anoten lo que les estoy diciendo. Lo que les digo yo es una guía, ¿sí? Pero quiero que lo busquen. ¿Eh? Muy bien. Cuando hablamos de cómo se clasifican las uniones químicas, ¿a qué nos referimos? Ahí les pedí que hagan un cuadrito. Intramolecular e intermolecular. Perfecto, ahí les pedí que hagan un cuadrito, ¿sí? El cuadrito sería, a ver, la base del cuadrito, que se tienen que armar, que llegue, la base del cuadrito sería esta que ustedes ven acá, ¿sí? Pero completo, explicar cada una cómo funciona, para que les quede prolijo, ¿sí? Y ya les quede para estudiar de ahí directamente. Bien. Una mala idea irme hasta allá. Tendría que haberles preguntado, ¿no? No llego más tarde. ¿No era el cuadrito que dio la anterior clase, profe? La de iónicas, covalentes y metálicos. ¿No era esa? El que está buscando. No, ese también sirve igual, ojo. Ese también sirve. Porque ese explica las características de cada unión en general y las puedo comparar. Eso es un cuadro comparativo. Pero también sirve. Acuérdense que ese cuadro lo tienen que saber. Está bien lo que me- Bueno, ¿cuáles son las características principales de la unión iónica? ¿Sí? ¿Quién me lo dice eso? Transferencia completa de de un electrón de un átomo a otro. Perfecto, muy bien, ¿sí? Un átomo le saca el electrón al otro. Perfecto, ¿y eso qué forma? El que Unión pierde, positiva. El que pierde tiene unión positivo y el que gana tiene unión negativo, ¿sí? Eso genera una diferencia, tiene cargas netas, y esa diferencia de cargas mantienen unidos a los elementos. Muy bien, ¿sí? Eso obviamente tendrán que hacer algún dibujito, poner un ejemplo, como tienen en el cuaderno, para que les quede claro, ¿sí? Característica de la unión covalente. ¿Qué le pasa a la unión covalente? ¿Cómo se forma? Ah, esperen, un poquito más de la unión iónica. ¿Entre qué elementos se formaba la unión iónica? ¿Se acuerdan? Entre Metal, metales y metal. no metales. Entre metales y no metales. Muy bien, ¿sí? Entre metales y no metales. ¿Y qué pasaba? Con las electronegatividades, ¿la diferencia tenía que ser grande o chica? Mayor o igual a Mayor 2. igual. Muy bien, mayor o igual a 2. O sea, hay una diferencia de electronegatividad grande. ¿Sí? Grande. ¿Y las uniones covalentes? Se forma cuando dos átomos comparten electrones provenientes de cada uno de ellos. Perfecto, ¿sí? ¿Y cuántos puede compartir? Hasta 3 electrones. Hasta 3 electrones. Muy bien. Si comparte uno es una unión covalente simple, si comparte dos es unión covalente doble, si comparte tres es unión covalente triple. ¿Sí? ¿Y qué tipo de uniones? Vieron que dice clasificar las uniones covalentes según la cantidad de electrones compartidos, la polaridad. ¿Sí? ¿Cómo la clasificamos según la polaridad? Polar, no polar y coordinado. Perfecto. Polar, no polar. Entre diferentes, Ajá. no polar el mismo y coordinado. Perfecto. El coordinador le dije tranquilo, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Muy bien. ¿Y el dipolo qué era? Cuando en la misma molécula se observa la densidad negativa y positiva. Muy bien. Eso pasa cuando, habíamos dicho recién, tenía elementos diferentes que están unidos entre sí. Muy bien. La unión ion-ion se las voy a explicar después, pero básicamente es cuando la molécula completa tiene carga. O sea, tengo una molécula completa con carga que se une a otra molécula completa con carga, no densidad electrónica. O sea, una molécula entera, carga positiva. Una molécula entera, carga negativa. O dentro de la molécula tengo cargas positivas o negativas. Eso ya lo vamos a ver. ¿Sí? Muy bien.
Bueno, y de la descripción de las uniones dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y fuerzas de London, la estuvimos charlando hoy al principio de la clase. ¿Sí? Es lo que estuvimos charlando hoy al principio de la clase, así que lo pasamos de largo ahora. ¿Sí? Muy bien. A ver. Interacciones ion-dipolo. ¿Sí? Una molécula, ¿sí?, que no tiene carga, que es polar, se interacciona con un ion. Por ejemplo, acá el agua con el sodio. Esto es lo que estuvimos viendo del boliche, ¿se acuerdan? Que viene el novio, la novia. Puentes de hidrógeno, ¿sí? Fíjense que acá tengo metanol y agua. Dos moléculas diferentes entre sí, pueden ser o pueden ser iguales, no importa, pero una de las dos, al menos, tiene que tener oxígeno, nitrógeno o flúor unido de forma covalente al hidrógeno. ¿Sí? Y la otra molécula que tenía que tener sí o sí. Hidrógeno, flúor, oxígeno. Perfecto, nitrógeno, flúor, oxígeno. Muy bien. Interacciones dipolo-dipolo, fíjense que pueden pasar entre moléculas diferentes cuando tengo dipolos, ¿sí? ¿Sí? Tengo dipolos bien marcados en moléculas polares. Ion dipolo inducido, tengo un ion que induce a formar un dipolo en otra molécula. ¿Sí? Dipolo-dipolo inducido, ¿sí? Tengo un dipolo que induce un dipolo en otra molécula. Y las fuerzas de London o fuerzas de dispersión, que es cuando yo tengo moléculas covalentes no polares. ¿Sí? Estas son las que estuvimos viendo hasta ahora. Vamos a sacar una foto. Muy bien. Y este cuadrito que está acá, ¿sí? Obviamente que se los muestro último, no se los muestro primero, porque si no ustedes son medio vagonetas, ¿sí? Van a copiar esto nomás. Es un cuadro que resume, ¿sí? Que resume todas las interacciones que estuvimos viendo. ¿Sí? Todas las interacciones que estuvimos viendo. Fuerzas intramoleculares, iónica covalente metálica, ¿sí? Un ejemplo de cada uno, qué modelo tiene, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Qué es lo que tiene que pasar para que suceda la unión. Y después les muestran la energía de enlace para que vean cuán difícil es romperla. Fíjense que varía mucho en realidad, pero todas estas son más fuertes que todas las anteriores. ¿Sí? Acá lo mismo, tienen las fuerzas intermoleculares y un ejemplo de cada una de ellas. ¿Sí? Muy bien. Este cuadrito, yo les saco una captura, ¿sí? Lo copian después. Pero es un cuadrito que les viene al recontrapelo, ¿sí? Porque es el resumen de todo lo que estuvimos viendo recién. ¿Queda claro? ¿Les gusta el cuadrito o no? Sí, profe. Muy bien. Estoy viendo ahí, Candela. Hoy estás como más activa que otros días. Despertaste más temprano, ¿no? Muy bien. Me gusta eso. Me tomé un buen café. Qué bueno. A ver. Ya tengo a mi hija con dolor de panza. No sé. Bueno. Fíjense. Esto que está acá es un cuadro comparativo, ¿sí? Entre diferentes sustancias, ¿sí? Que yo estoy... tengo que hacer algo. ¿Cómo, chicos? Ojo, ¿no? Ah, lo vivo. Ahí. Voy a sacar. Miren, fíjense, vamos a practicar entre todos. A ver, tengo cloruro de sodio. ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Iónica, covalente o metálica? Iónica. Iónica, muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las interacciones predominantes? La unión iónica, ¿sí?
Obviamente que los puntos de fusión y ebullición ustedes no lo van a saber, ahora cuando borre les voy a explicar por qué están ahí. Sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. ¿Qué tipo de sustancia es? Covalente. Es una sustancia covalente, ¿sí? Esperen que quiero ir... no me salió. Quería hacer algo, pero quería ir sacando de cada uno, pero saco todo. ¿Sí? Es una sustancia covalente, es una sustancia covalente polar, ¿sí? Acuérdense que las sustancias pueden ser covalentes polares o no polares, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la interacción predominante? Dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, dipolo inducido. Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Dipolo-dipolo, muy bien. ¿Por qué no forma puente de hidrógeno? Porque no tiene flúor, nitrógeno ni oxígeno. Perfecto, ojo con eso, porque ven hidrógeno y ustedes dicen, ah, puente hidrógeno. No, el hidrógeno no alcanza para formar puente de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. ¿El agua qué tipo de sustancia es? Covalente. ¿Covalente qué? Polar. No polar. Covalente polar. Muy bien. ¿Y cuál es la interacción predominante? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Muy bien. ¿Sí? El que está abajo se llama metano. ¿Sí? Es una molécula covalente también. ¿Sí? Una molécula covalente. Ojo con esta porque es covalente no polar, es medio rara. ¿Sí? Pero ahora les voy a explicar por qué. Porque ustedes ven que es carbono unido a hidrógeno, pero si miran las electronegatividades del carbono y el hidrógeno son muy parecidas. ¿Sí? Pero debería ser covalente polar, lo mismo que el tetracloruro de carbono. ¿Sí? Y el neón. Ahora les pregunto, yo quería llegar al neón. El neón, ¿sí? ¿Qué tipo de sustancia es? Es un gas noble. Es un gas noble, ¿sí? No hay interacciones acá. ¿Y qué tipo de interacción es la predominante? ¿Qué tipo de fuerza? Dipolo, dipolo inducido. ¿Seguro? La de London. Las fuerzas de London. Acuérdense que en especies monoatómicas, ¿sí? En especies monoatómicas teníamos las fuerzas de London como fuerzas predominantes. ¿Sí? Muy bien. Y este cuadrito está hecho en realidad para que vean la diferencia de los puntos de fusión y de ebullición que hay respecto de cada sustancia. ¿Sí? Hay mucha diferencia. Fíjense, el agua y el sulfuro de hidrógeno, que son moléculas muy parecidas, el sulfuro de hidrógeno es más grande que el agua y tiene puntos de ebullición y de fusión mucho más chicos que los del agua. Porque justamente el agua, ¿qué es lo que forma? Puente de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá está. Llegamos a lo que quería mostrarles. Y después vamos a hablar del trabajo. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto que está acá? El ADN, algo así. El ADN, muy bien. ¿Cómo el ADN? Algo así. El que está acá es el ADN. ¿Cuál es el ADN? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Derecha. De la derecha. Este es el ADN. Y este que está acá es el ARN. ¿Sí? ADN y ARN. Después lo van a ver mucho mejor esto con Carolina más adelante, pero primero hay que terminar con química orgánica. Uno cuando ve al ADN está acostumbrado a ver esto. Que son, vieron que son como dos, no sé si se ubican, son como dos bandas, ¿ven? Una banda, otra banda, las dos bandas negras, ¿sí? Que están unidos por palitos. ¿Ven que están unidos por palitos? Siempre uno cuando mira una peli, un dibujito, algo, cuando hablan del ADN, se ve esto. ¿Me siguen lo que digo? ¿Se ubican? Sí. Sí. Bueno. Eso es lo que uno suele ver, ¿sí? Suele ver esos palitos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo corto un pedazo de palito y lo empiezo a agrandar, ¿sí? Cuando agarro y hago así, miren, me quedo con esto. No es exactamente esto, pero me quedo con esto. ¿Sí? Lo que yo paso a ver de cerca es esto.
¿sí? Cuando yo me acerco, ¿sí? Veo que ese ADN está formado por átomos, ¿sí? Por un montón de átomos. Pero átomos que no tienen cualquier tipo de disposición, tienen una disposición en particular, ¿sí? El ADN está formado por dos cadenas, ¿sí? Por dos cadenas parecidas a estas, a las del ARN, parecidas, no igual, parecidas. ¿Sí? Dos cadenas. Se dice que las cadenas son complementarias y antiparalelas. Complementarias y antiparalelas. Ahora vamos a ver qué quiere decir complementario y antiparalelo. ¿Sí? Esas cadenas de ADN son polímeros. ¿Saben lo que es un polímero? Conjunto. Que tiene muchas partes, ¿puede ser? ¿Cómo? Que Repetime, no te tiene escuché. muchas partes. Es algo que está formado por muchas partes. Eso es un polímero. ¿Sí? Es algo que está formado por muchas partes. Nosotros vamos a ver que en las macromoléculas que vamos a estudiar en general hay muchos polímeros. ¿Sí? Hay muchos polímeros. Este es un polímero de nucleótidos. Polímero de nucleótidos. O sea que esas muchas partes, ¿qué son esas muchas partes? Si yo les digo polímeros de nucleótidos. Glúteos. Nucleótidos, justamente. Ahora, ¿no sabemos lo que es un nucleótido? Bueno, puede ser que no sepamos lo que es un nucleótido, pero es un polímero de nucleótidos. Está formado por muchos nucleótidos. ¿Sí? No necesitan saber hoy lo que es un nucleótido, ya lo van a saber más adelante. ¿Sí? Igual si quieren después les mando un videito para que vean lo que es un nucleótido. Esos nucleótidos están formados por varias cosas. ¿Sí? Esas varias cosas que forman el nucleótido, yo se las voy a marcar acá para que más o menos se guíen, pero no, insisto con esto, no es algo que tengan que saber hoy todavía, ¿sí? Pero les muestro. Esto que está acá es un nucleótido. ¿Sí? Esto que está ahí en verde es un nucleótido. Los nucleótidos están formados por, miren lo que les voy a mostrar, ¿sí? Un azúcar, que es este que está acá, una base nitrogenada, que es esta que está acá, ¿sí? Y un fosfato, que ya vamos a ver la forma que tiene, igual ustedes ya vieron compuestos, así que el fosfato más o menos tienen una idea de lo que es fósforo-oxígeno, ¿sí? Con fósforo-oxígeno 4, eso es un fosfato, pero eso es lo que me forma a mí un nucleótido, ¿sí? Entonces, si es un polímero de nucleótidos, quiere decir que esto que ustedes ven acá se repite un montón de veces en las cadenas de ADN. ¿Queda claro? Sí, profe. Insisto que esto lo vamos a ver con mayor detenimiento, no es lo que más me importa. Lo que sí me importa es lo siguiente. Yo tengo dos cadenas. Una cadena acá y otra cadena acá. Las cadenas de ADN son complementarias y antiparalelas, ¿sí? Si miran así a simple vista, antiparalelas, fíjense que el azúcar acá mira para arriba y el azúcar acá mira para abajo. Perdón, sí dije bien. El azúcar acá mira para abajo y el azúcar acá mira para arriba. ¿Me siguen lo que digo? Antiparalelas es porque una va para arriba y la otra va para abajo. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? Y complementarias es por lo siguiente. En el ADN hay 4 bases nitrogenadas. 4 bases nitrogenadas. Una se llama adenina, esta que tiene la A. Otra se llama timina, esta que tiene la T. Otra se llama citosina, la que tiene la C. Y otra se llama guanina, la que tiene la G. ¿Sí? Son 4 que son distintas. En el ADN, ¿sí? En el ARN hay otras. ¿Sí? En realidad hay 3 que son iguales y una que es distinta. Pero en el ADN hay otra. ¿Por qué se dice que las cadenas son complementarias? Porque la guanina solo puede formar puente de hidrógeno, ¿sí? O solo se puede unir a la citosina. La guanina no se puede unir a la guanina con puente de hidrógeno. La guanina se puede unir a la citosina por puente de hidrógeno. Y la adenina solo se puede unir a la timina por puente de hidrógeno. ¿Me siguen lo que digo?
Guanina profe. solo se puede unir a la citosina. Adenina solo se puede unir a la timina. Cada adenina se va a unir a la timina, o cada timina se va a unir a la adenina por 2 puentes de hidrógeno. Por 2 puentes de hidrógeno. 2 nomás. ¿Sí? Y cada citosina se va a unir a la guanina, o cada guanina se va a unir a la citosina por 3 puentes de hidrógeno. ¿Me siguieron acá o no? ¿Sí? ¿Puedes repetir eso, profe? Cada guanina se une a la citosina por 3 puentes de hidrógeno. 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y cada adenina se une a la timina, 1, 2, por 2 puentes de hidrógeno. Y siempre es así. ¿Entiendes? Adenina, timina. Citosina, guanina. ¿Está? La adenina se une a la timina, 2 puentes de hidrógeno. La citosina se une a la guanina, 3 puentes de hidrógeno. ¿Queda claro? Sí, profe. Cada nucleótido, o sea, cada cuadradito verde este que puse acá, se va a unir al otro nucleótido, está acá arriba, por una unión covalente, ¿sí? Por una unión covalente que es esta que está acá, se llama unión fosfoéster. Es una unión covalente, ¿sí? O sea que, mirá, toda la banda negra esta que está acá, ¿se ubica en la banda negra esa? ¿Sí? Es así. Y la otra banda negra es esto que ustedes ven acá. ¿Sí? O sea, una banda negra tiene a todos los azúcares unidos mediante enlace covalente entre sí, ¿sí? Y la otra banda negra tiene a todos los azúcares unidos mediante enlace covalente entre sí. ¿Vamos? Y después tienen, mirá, a la adenina, que se une a la timina, ¿mediante qué tipo de enlace? Puente de hidrógeno. Fuente de Puente hidrógeno. de hidrógeno, muy bien. ¿Cuántos? 2. 2. 2. Y a la guanina, que se une a la citosina, ¿mediante qué tipo de enlace? 3 de puentes de hidrógeno. hidrógeno. ¿Cuántos? 3. 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ustedes ven acá, el cuadradito ese se los dibujo acá en grande. ¿Sí? Tengo todos los azúcares que están unidos a los mismos azúcares, o sea, todos los nucleótidos unidos a los nucleótidos mediante enlace fosfoéster, enlace covalente. Covalente. ¿Sí? Los de una cadena. Todos mediante enlace covalente en una cadena. Y en la otra cadena, ¿sí? Las dos cadenas, ¿mediante qué tipo de interacciones se mantienen unidas? Fuente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. O sea, para formar una cadena, todos los enlaces son covalentes. Para formar la otra cadena, todos los enlaces, ¿cómo son? Fuente de hidrógeno. No, escuchá. Para formar una Covalente. cadena, los enlaces son covalentes. Y para formar la otra cadena, los enlaces, ¿cómo son? Covalentes. ¿Sí? Ahora, para unir entre sí las dos cadenas, ¿qué tipo de enlaces tengo? Puente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. ¿Me siguen esto? Sí. Entonces, el enlace covalente aparece, ¿sí? En la cadena de ADN, sí. El enlace puente de hidrógeno aparece en la cadena de ADN, sí. Exactamente. ¿Sí? Ah, exactamente. Miren esto. La unión que hay entre el nucleótido y la base nitrogenada, covalente. La unión que hay entre el nucleótido y la base nitrogenada, covalente. La unión que hay entre el nucleótido y la base nitrogenada, covalente, covalente. ¿Sí? Ahora, entre las bases nitrogenadas, ¿cómo es la unión? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay entre la adenina y la timina? 2. 2. ¿Y entre la citosina y la guanina? 3. 3. Eso es siempre. Y las cadenas de ADN son complementarias y antiparalelas. ¿Sí? O sea que la adenina, ¿a quién se tiene que unir siempre? A la timina.
¿Y la citosina a quién se tiene que unir siempre? A la guanina. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, les cuento algo. Los fosfatos, ¿sí? Estos que están acá, a pH fisiológico, ya les voy a contar mejor qué es lo que quiere decir, pero es a pH 7,4 más o menos, ¿sí? Tienen carga negativa. ¿Sí? O sea, tienen carga negativa. Esto que está acá tiene carga negativa. ¿Me siguen lo que digo? Sí. O sea que alrededor de toda la cadena de ADN, negativo, negativo, alrededor de toda la cadena de ADN, voy a tener ¿qué cosa? Cargas como Negativas. cargas negativas, alrededor de toda la cadena de ADN. ¿Eh? Muy bien. Fíjense, acá tengo las cadenas de ADN. ¿Sí? Las cadenas de ADN se enrollan formando una estructura que se llama cromatina. ¿Sí? Se llama cromatina. Esa cromatina, ¿sí? Después va a formar lo que se llama cromosoma, ya lo van a ver en mitosis, meiosis y compañía, cómo sucede esto. ¿Sí? La cromatina termina formando los cromosomas, ya lo verán más adelante. Pero estas cadenas de ADN que ustedes ven acá, con las que yo les estuve explicando todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? Lo que van a hacer es enrollarse para formar la cromatina. ¿Cómo se enrollan? Se enrollan alrededor de unas proteínas, ¿sí? De unas proteínas que se llaman histonas. Se enrollan alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Las histonas tienen cargas positivas. ¿Sí? Las histonas tienen cargas. Ya le hice alguna captura de este dibujo, no se asusten. Les voy a mostrar. Fíjense. ¿Será que... Vamos a hacer una cadena de... Disculpen que esta cadena de ADN sea mucho mejor que la que estaba dibujada recién ahí. Y yo veo que soy un experto dibujante. Tengo una cadena de ADN, ¿sí? Que tiene todo alrededor de estas cargas negativas que le dan los fosfatos. ¿Sí? Las cadenas de ADN se enrollan alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Son unas proteínas globulares, que sean globulares quiere decir que tienen forma de pelota, ¿sí? Pero que tienen una particularidad, y es que tienen en todo su exterior cargas, ¿cómo? ¿Qué estoy haciendo ahí? Positivas. Cargas positivas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ADN viene y se enrolla, le da 2 vueltas así a la histona. Y después se va y le da 2 vueltas más a otra histona. Cada vez que el ADN le da 2 vueltas a una histona, ¿sí? Forma un nuevo conjunto que se llama nucleosoma. Estos son histonas. Histonas, y esto es el ADN. ¿Sí? El ADN se puede enrollar 2 veces en cada histona. ¿Sí? Cada vez que el ADN se enrolla en la histona, da lugar a un nucleosoma. ¿Sí? Da lugar a un nucleosoma. Las interacciones que mantienen al ADN con las histonas se llaman interacciones ion-ion. ¿Entiende el nombre? Que hoy me habían preguntado. ¿Sí o no? Chicos, ¿me dejaron solo? Sí, profe. Ah, gracias. Entonces pongan interacciones ion-ion, pongan el ADN, dibujen la histona. ¿Sí? Y hagan esto que les voy a mostrar yo, con otro color, en el ADN, y le da 2 vueltas.
Bien. Hay un montón de interacciones que le dan la estructura a esa molécula gigante, ¿sí? No es solamente covalente polar o covalente no polar. Hay un montón de interacciones. Es más, entre las bases nitrogenadas hay una interacción, esto lo van a ver después cuando vean ADN, que se llaman interacciones repulsivas. Se quieren repeler entre ellas, entonces hacen fuerza para separarse. Por eso la cadena de ADN tiene forma de hélice y no de escalera, porque podría tener forma de escalera, ¿sí? Pero es como que hacen fuerza para separarse y se tuerce. Queda así, torcido. Y por eso le da esa forma que tiene la ADN. Se llaman interacciones de repulsión. Interacciones no polares de repulsión, que lo van a ver después cuando vean ADN. ¿Sí? Pero quería que vean la cantidad de interacciones que puede haber en una molécula. De todo lo que les dije, ¿qué es lo más importante y lo que tienen que saber, que tener bien en cuenta? Los nucleótidos se mantienen entre sí mediante uniones covalentes para formar las cadenas de ADN. ¿Sí? Y las bases nitrogenadas se mantienen unidas entre sí mediante interacciones puente de hidrógeno. 3 puentes de hidrógeno para la guanina citosina, 2 puentes de hidrógenos para la adenina timina. ¿Sí? Y después, recordar que las histonas son proteínas, ¿sí? Y el ADN se enrolla alrededor de ellas, ¿sí? Para formar los nucleosomas. Los conjuntos de nucleosomas terminan dando después la cromatina, eucromatina y compañía, ya lo veremos después. El collar de cuentas, que lo verán más adelante, pero eso no es lo importante ahora. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, adenina y timina, ¿sí? Forman 2 puentes de hidrógeno. Ahora no se los voy a pedir, pero más adelante van a tener que saber cuál es la adenina y van a tener que saber cuál es la timina. Eso es muy importante, ¿sí? Fíjense. Igual después yo les voy a enseñar cómo reconocerlas, pero la adenina y la guanina tienen una forma y la citosina y la timina tienen otra. Entonces ya las van a separar, se llaman purinas y pirimidinas. Después lo vamos a ver eso más adelante, cuando veamos heterociclos. Pero ahora no es necesario, lo único que tienen que saber es qué tipo de interacción mantiene unida la adenina y la timina y qué tipo de interacción mantiene unida la citosina y la guanina y cuántas de esas interacciones aparecen en cada molécula. Eso sí lo tienen que saber, ¿sí? 2 puentes de hidrógeno, 3 puentes de hidrógeno. Muy bien. A ver.